Permiso, autoridades presentes. Nosotros somos el grupo número 5 y les vamos a presentar el caso Daniel TV versus Ecuador. Los integrantes que conforman este grupo son la aspirante Quintero Rodríguez Michelle, la aspirante Sinchibano Morillo de Analicet, la aspirante Velastegui Chugales de Anaí y aspirante Tenga Vargas Jennifer Araceli. Caso Daniel Tibi versus Ecuador. Este caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Involucra a Daniel Tibi, ciudadano francés detenido en 1995 en Ecuador, quien fue arrestado sin orden judicial, torturado y mantenido en detención preventiva ilegal durante 28 meses. El caso Daniel Tibi versus Ecuador constituye uno de los precedentes más relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de prohibición absoluta de tortura, detención arbitraria y garantías judiciales. Este proceso evidenció graves deficiencias estructurales del sistema penal ecuatoriano durante la década de los 90, especialmente en el uso abusivo de la detención preventiva y la falta de control judicial efectivo. La sentencia reafirmó que el Estado es responsable no solo por las acciones directas de sus agentes, sino también por la tolerancia, omisión e impunidad frente a violaciones de derechos humanos. Antecedentes del caso. Daniel Tibi fue detenido en Quito sin orden judicial y trasladado a Guayaquil. No fue informado a los cargos en su contra y permaneció incomunicado y sin defensa. Durante su detención, sufrió torturas y malos tratos reiterados. Daniel David Tibi, ciudadano francés, fue detenido en el año de 1995 en la ciudad de Quito por agentes policiales ecuatorianos, sin orden judicial y sin que existiera flagrancia. Posteriormente fue trasladado a Guayaquil, donde permaneció privado de libertad durante aproximadamente 28 meses en detención preventiva. Desde el inicio de su detención, Tibi no fue informado de manera clara sobre los cargos en su contra, ni tuvo acceso inmediato a un abogado defensor, lo cual vulneró principios básicos del debido proceso. Durante el tiempo que permaneció detenido, el señor Tibi estuvo incomunicado en varias ocasiones y fue sometido a constantes interrogatorios, sin asistencia legal. Además, sus bienes personales fueron incautados sin un procedimiento legal adecuado y no le fueron devueltos oportunamente. Hechos principales. Fue arrestado ilegalmente durante un operativo policial. Se le mantuvo en detención preventiva por más de 2 años. Sufrió torturas, golpes, quemaduras, asfixia y amenazas. No tuvo acceso adecuado a un abogado. La investigación negligente y manipulación. Entre los hechos más graves de este caso se encuentra la detención ilegal y arbitraria, la, pro- la prolongada prisión preventiva sin justicia razonable y los actos de tortura son tratos crueles, inhumanos y degradantes. Daniel Tibi denunció haber sido golpeado, sometido a asfixias y quemaduras, amenazas psicológicas. Con el fin de obtener confesiones, estas prácticas fueron realizadas por agentes estatales y con su consentimiento, lo cual compromete directamente la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano. Asimismo, la manipulación y fue sometida a investigación penal en su contra, se caracterizó por negligencia y manipulación de pruebas. No existió una violación adecuada de la legalidad de detención ni un control judicial efectivo que garantizara sus derechos. La detención preventiva se extendió de manera desproporcionada, convirtiéndose en una pena anticipada. Derechos violados. La Corte determinó que la violación de derechos a la integridad personal está estipulado en el artículo 5. Derecho a la libertad personal, artículo 7. Garantías judiciales y debido proceso, artículo 8. Protección judicial, artículo 25. Derecho a la propiedad, artículo 21. Por la no devolución de sus bienes, artículo 11, 1.1. Obligación general
de respeto y garantía. Decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana concluyó que el Estado ecuatoriano fue responsable de detención arbitraria, torturas y malos tratos, violaciones al debido proceso, falta de investigación adecuada y efectiva. Ecuador fue condenado por graves violaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la detención arbitraria, los actos de tortura y las violaciones al debido proceso sufridas por Daniel Tibi. El tribunal enfatizó que la prohibición de la tortura es absoluta y no admite justificación alguna, ni siquiera en contextos de lucha contra el crimen organizado. Asimismo, la Corte señaló que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la regla, y que su uso indiscriminado constituye una violación grave a los derechos humanos. Medidas de reparación. La Corte ordenó al Estado ecuatoriano reparar material y moralmente a Daniel Tibi, investigar y sancionar a los responsables, devolver sus bienes incautados, adecuar la legislación interna para evitar detenciones arbitrarias y torturas, fortalecer mecanismos de control judicial. Como parte de la sentencia, la Corte ordenó al Estado ecuatoriano adoptar diversas medidas de reparación integral. Entre ellas se dispuso la indemnización por daños materiales e inmateriales, la devolución de los bienes incautados y la investigación y sanción de los responsables de las torturas y demás violaciones. Además, se ordenó al Estado ecuatoriano su legislación interna y sus prácticas institucionales para prevenir futuras detenciones arbitrarias y actos de tortura, así como fortalecer los mecanismos de control judicial y capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Importancia del caso. Este caso es un precedente regional sobre la prohibición absoluta de la tortura. Demuestra la obligación estatal de garantizar derechos durante la detención, así como la importancia de un debido proceso y control judicial efectivo. El caso de Daniel Tibi versus Ecuador es un referente fundamental en el sistema interamericano de derechos humanos. Puso en evidencia que la lucha contra el delito no puede realizarse al margen de la ley ni consta de la dignidad humana. La sentencia reafirma que el Estado debe garantizar la integridad, libertad y seguridad jurídica de todas las personas bajo su jurisdicción. Ya. Conclusión. El caso evidencia graves fallas estructurales del sistema penal ecuatoriano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos subrayó que ninguna emergencia justifica la tortura o la detención arbitraria. El Estado debe asegurar justicia, reparación y garantías de no repetición. En conclusión de este caso muestra que las fallas estructurales del sistema penal generan graves consecuencias para los derechos humanos y que el Estado tiene la obligación permanente de asegurar justicia, reparación y garantías de no repetición, fortalecimiento del respeto y el debido proceso y a la dignidad humana. Esto sería todo nuestro caso. Muchas gracias.